Muy buenas noches, querida familia. Espero que se encuentren muy bien. Les damos un abrazo virtual desde acá. Y pues es un privilegio para mi esposa y para mí el poder otra vez estar frente a ustedes y poder compartir juntos la palabra y meditar. Es un tiempo en la palabra y estar meditando constantemente en la palabra. Esto está padre de que cada noche haya un evento diferente en la iglesia donde estemos dedicándole tiempo a estar meditando y alimentándonos de la palabra de Dios. El día de ayer fue el día de varones, el grupo de varones, el grupo de machines. Lo tuvimos virtual por Zoom y estamos estudiando el libro de Nehemías. Los martes estamos estudiando Proverbios. Los miércoles es el grupo de matrimonios. Los jueves estamos estudiando Génesis. Los viernes están estudiando los jóvenes y los adolescentes, es el grupo de jóvenes y adolescentes. Los sábados y domingos tenemos nuestro servicio del estudio del Evangelio de Juan. Entonces, jueves, ¿sí dije? Uh-huh. Jueves Génesis. Jueves Génesis también. Entonces, está padre estar meditando en la palabra y estarle dedicando tiempo, estar escudriñando las escrituras para conocer a Dios, porque ¿cuántas veces podemos pensar que conocemos a Dios y nunca hemos leído la Biblia, ¿no? Sí, erróneamente, ¿no? Sí. Porque sabemos que solamente podemos conocer quién es Jesús a través de su palabra, la que Él nos dejó para guiarnos, para enseñarnos. Siempre la comparamos como un manual de vida, ¿no? Uh-huh. Y cuántas veces no abres el manual para ver cualquier cosa. Bueno, no todos. Yo sí. Sí, mi esposa sí. Yo pero fíjate que muchos hombres son como yo, o yo como los hombres. Es decir, que te caracteriza a los hombres, ¿no? Ser pragmáticos hasta cierto punto, querer hacer las cosas más rápido y no checamos el manual. Algunos no checan el manual. Entonces compras un aparato y te pones a picarle. Y te dice tu esposa, ahí está el manual. Eso no agarra el manual. Así. No. Te equivocaste. O cuando vas a armar un mueble, ¿no? No, yo sé armarlo. Y ahí está el mueble, parece robot. ¿Cómo se llama? Un Transformers, así todo. No, ya, caray, esto no parece la fotografía. Pues ahí está el manual, sigue el manual. ¿No? Exacto. Entonces, cuando vamos al manual, realmente a lo mejor podremos desesperarnos porque quisiéramos una respuesta rápida. En ese instante necesitamos la respuesta y a veces la respuesta es, a ver, espera, ten paciencia. La cosa más difícil es lo que para cuando estás obviamente desesperado y está siendo probada tu paciencia, nuestra paciencia, poder encontrar en la palabra de Dios esa plática. Porque decimos, cuando oramos y queremos conocer a Dios a través de su palabra, no es un monólogo. No es de yo llego y te digo todo lo que de todos modos el Señor ya lo sabe, o sea, el Señor ya sabe lo que vamos a decir antes de decirlo, nos conoce, Él nos creó. Aquí el punto somos cómo nosotros cambiamos cuando podemos detenernos y en esa espera, en esa oportunidad que el Señor nos da de quedarnos callados y pedirle y suplicarle que nos hable, que queremos escucharlo, que queremos saber cuál es su dirección para las decisiones que tengamos que tomar o para la oración que quieres tener por tu familia, por tus hijos, ¿no? No es orar por orar, ni es orar por mis propias peticiones, obvio sí, pero también por las de los demás. Entonces, en este momento de intimidad con el Señor, ¿no? Donde podemos conocerle y sentir que nos apapacha, sentimos que nos apapacha por muchas cosas, ¿no? Y podemos estar agradecidos por muchas cosas que a veces necesitamos, pero conocer a Dios a través de su palabra, que es un manual perfecto, es lo que nos transforma. Dejamos que el Señor nos limpie, que renueve nuestro entendimiento, pero tenemos que venir con esta actitud de querer ser enseñados, ¿no? Un corazón enseñable. Entonces, poder abrir nuestro entendimiento, quitar tantos pensamientos que nos pueden desviar de lo que el Señor nos quiere decir en ese momento, por nuestra desesperación, por nuestra preocupación, por nuestra angustia, ¿no? Eso es querer tomar las cosas a tus propias fuerzas y manejar el timón de tu vida y no dejárselo al Señor. Cuando queremos nosotros tomar las decisiones de
por aquí, bueno, es que está muy largo lo que tengo que leer, ni le entendí muy bien porque está el lenguaje antiguo, ¿no? Vete a saber. Pues ya hay muchos lenguajes actuales. Ya. Así es que no hay pretexto. Biblias con lenguaje. Y traducciones con lenguaje actual. Y qué padre el que podamos estar meditando constantemente en las Escrituras y conocer a Dios conforme a su palabra. Y el día de hoy vamos al capítulo 25 de Proverbios. Estamos estudiando Proverbios para la familia y seguirle pidiendo a Dios. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra esperanza, Dios es el único que puede darle respuesta a nuestras oraciones. No solo cuando venimos delante de Dios es para desahogarnos, ¿no? Como alguien diría, sino porque Dios es el que es la respuesta. Y Él tiene todo el poder para poder resolver o darnos sabiduría para tomar decisiones en momentos difíciles. Y algo muy importante, también Él tiene todo el poder al grado que venció a la muerte. Aún ni la muerte nos puede retener a los hijos de Dios. Así es que queremos pedir por Abdiel, para que Dios en estos momentos que está en operación, Dios lo sane, Dios lo fortalezca y Dios lo saque de ese hospital y que él pueda estar ya pronto con sus hijas y con su esposa. Tiene 2 hijitas pequeñas. Entonces le estamos clamando a Dios para que Dios nos lo preste más tiempo. Sabemos que la vida le pertenece al Señor y en cualquier momento Dios nos puede llamar a casa. Pero le estamos pidiendo que Dios nos lo preste más tiempo y que Dios lo fortalezca, lo sane, pueda estar con sus hijas. ¿Me acompañan a orar? ¿Puedes orar, amor? Señor, antes que nada te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas no por nuestros méritos, Padre, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque en esa cruz Él pagó nuestros pecados y por eso el día de hoy podemos venir ante ti en su nombre para clamarte, Señor, por esta época tan difícil por la que está pasando la familia de Flor, Señor, en esta situación tan dolorosa donde ven a Abdiel físicamente débil, pero Señor, sabemos que en medio de todo tú te glorificas. Sabemos, Señor, que tú te vas a manifestar y que te has manifestado en sus vidas, Señor. Sabemos que tú estás dándoles entendimiento de tu palabra y que les estás guiando por el camino. Te pido, Señor, que ellos te puedan ver en su camino, que te reconozcan en medio de todo lo que ellos están pasando, para que tú sigas enderezando sus veredas y que ellos, rindiéndose a tus pies, puedan sentir esa comunión tan grande que solamente tú nos puedes dar, Señor, a través del sacrificio de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Padre, te queremos pedir que tú pongas tu mano sobre el cuerpo de Abdiel, Señor, sobre todas estas cirugías que ha tenido que tener una tras otra y que pareciera que no encuentran un diagnóstico, Señor, pero tú sí lo tienes y nosotros confiamos en ti porque tú eres el médico de médicos, que tú eres el creador de Abdiel, Señor, y tú eres el Todopoderoso. Y con una sola palabra tuya, Señor, si tú quieres, tú puedes, Señor. Pero confiamos en tu voluntad, confiamos en tu soberanía, confiamos en tu sabiduría y en el amor inmenso que tienes a esta familia, Señor, y que sabemos que tú estás con ellos en todo tiempo. Te pido, Señor, que ellos puedan seguir sintiendo tu presencia alrededor de toda esta situación, que puedan tener esa paz, que no hay un solo entendimiento que la pueda comprender, solamente aquella que tú das cuando podemos sentirte a través de tu Espíritu Santo, que tú vas dirigiendo y que nuestras vidas y las de cada uno de ellos, Señor, están en tus manos y te pertenecen. Te damos gracias, Señor, porque hay médicos alrededor de él, porque está en un hospital, porque hay personas que lo pueden atender y porque hay medicamentos que le puedan aplicar. Pero aún y todo eso, Señor, si en ti no hay nada. Te pedimos, Señor, que traigas sabiduría, que traigas dirección, que traigas
la paz que cada uno de ellos necesita, y tu palabra que esté en la mente de cada uno de ellos, Señor, de Flor, de Toño y de todos los que se acercan a ti, para que tú les confortes. No hay mayor dirección que la que tú puedas dar, Señor. Te pedimos y te clamamos, Señor, por esta situación por la que están pasando. Sabemos que te vas a glorificar y en eso confiamos, Señor, y que te vas a manifestar en la vida de cada uno de ellos. Te damos gracias por sus vidas, Padre, y te queremos suplicar en el nombre también de Jesús, que abras nuestro entendimiento, Señor, que tú compartas todos estos pasajes, estos versículos, de todo lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra, para que nosotros, siendo esos vasos, que nos vaciemos en ti, Señor, que nuestra mente esté completamente abierta a tu palabra, Señor. Quita toda distracción, quita toda palabra que no provenga de ti, que no salga nada de nuestra boca, que sea de nuestro propio entendimiento, sino solamente lo que tú quieras hablar, Señor, a través de estos proverbios. Te damos toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias también por la vida de mi querido coronel, Señor. Gracias porque tú lo estás fortaleciendo. Gracias porque en los momentos difíciles que pasó, Señor, él ya está en casa, Señor. Gracias porque tú estás a cargo de su vida y una vez más y vamos a seguir viendo milagros en su vida, Señor. Lo bendecimos y gracias por prestárnoslo todo este tiempo, Señor. Amén. Amén. Pues, chicos, vamos al estudio del día de hoy. Estamos en Proverbios capítulo 25 y vamos a ver nada más el primer versículo, porque en el primer versículo del capítulo 25, primer versículo del capítulo 25 dice: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Y este versículo está padrísimo. ¿Por qué? Porque fue una recopilación. El versículo 25, el capítulo 25 de Proverbios nos deja claro precisamente de que el rey Ezequías, ¿quién fue el rey Ezequías? Y ahorita vamos a hablar del rey Ezequías. ¿Y qué hizo el rey Ezequías? Una de las cosas que hizo, que está declarado aquí precisamente en Proverbios capítulo 25, el versículo 1, es precisamente que él recopiló todo esto. Él fue de los que mandó recopilar también lo que es el Tanaj, es decir, la recopilación de todo el Antiguo Testamento para nosotros. Él fue el que los estuvo recopilando y juntando. ¿Por qué? Pues precisamente él fue el que rescató y restituyó a los sacerdotes en el templo y restauró el servicio en el templo. ¿Por qué? Porque el anterior rey, antes que él, hizo lo malo ante los ojos de Dios. El capítulo 28, ¿no? De Segunda de Crónicas. De Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas vemos en el capítulo 28 precisamente de que hubo el rey Acaz, que fue el que hizo lo malo ante los ojos de Dios, ¿no? Fue idólatra, realmente metió cosas inmundas y adoración a Baales al templo de Dios, y contaminó el templo de Dios, y al final de cuentas abandonó el templo de Dios. ¿Y qué pasa cuando abandonas el área espiritual precisamente de un pueblo? ¿Qué pasa cuando ya no hay sacerdotes que estén predicando la palabra de Dios al pueblo? El pueblo se vuelve hacia la carne, literalmente. ¿Qué pasa cuando tú y yo dejamos de meditar en la palabra? ¿Qué pasa cuando tú y yo dejamos de congregarnos? ¿Qué pasa cuando tú y yo realmente nos enfocamos nada más en nuestras propias vidas? Pues nuestra carne vuelve a surgir con todo lo que da. Lo único que controla nuestro temperamento, lo único que controla nuestros pensamientos, lo único que controla nuestras reacciones es Dios y su precioso Espíritu Santo en nosotros, y su palabra, que es la que nos va dando claridad de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que debemos y no debemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando al pueblo le quitas la opción, le quitas la posibilidad de estudiar la palabra, de meditar en la palabra, de memorizar la palabra, de permanecer en comunión con Dios? Vuelves al pueblo en tinieblas.
¿Qué es lo que estamos viviendo el día de hoy en nuestro país y en el mundo entero? Lo que estamos viviendo es literalmente una cristofobia, que de eso nadie habla, ¿no? Todo el mundo ataca de que somos que homofóbicos o que estolfóbicos o que estofóbicos, pero ¿quién habla de la cristofobia? Realmente hay un odio hacia las cosas de Jesucristo. Tú puedes hablar inclusive de Dios y no hay problema, puedes hablar hasta de brujería y no hay problema, puedes hablar de la adoración a la muerte de algunos y no hay problema, se vuelve así como que, ay, interesante, ¿no? Ay, ¿y qué hacen? Ay, que de la santería y que el tarot y que la brujería y que esto y lo otro, puras cosas satánicas y la gente dice, ay, a ver, ¿y de qué se trata? ¿No? De los ovnis o de los marcianos. Pero ¿sabes qué? Cuando empiezas a hablar de Jesucristo, ahí es cuando la gente empieza a incomodarse. ¿Por qué no se incomodan cuando hablan de cualquier otro? ¿No se te hace muy raro que la gente no se incomoda si hablas de Buda, no se incomoda si hablas de Krishna, no se incomoda si hablas de cualquier tema, pero se incomodan cuando hablas de Jesucristo y predicas a Jesucristo? La gente se incomoda. Es el nombre, sobre todo nombre, que incomoda a la gente. Y vemos claramente que cuando a un pueblo o a un país corres a Dios como lo hemos hecho, educación laica, pues ahí está el número de suicidios de adolescentes y de jóvenes. ¿Por qué? Porque les has roto su identidad, les has prohibido en las escuelas enseñarles de dónde vienen, cuál es el propósito de sus vidas, ¿no? Sí, educación laica, separación, etcétera. Pues sí, pero y ahora hasta en la educación, eso sí, se promueve, no se quiere, se está promoviendo en los libros de texto la ideología de género, se está promoviendo temas tan fuertes como la autoexploración, como ellos le llaman, y sabes a lo que me refiero, y lo están promoviendo en libros de texto, están promoviendo un libertinaje sexual, pero no puedes hablar de Dios. Sin embargo, la gente está literalmente promoviendo estas cosas a través de la educación en las escuelas, en cualquiera, en colegios. Tenemos una amiga muy linda que trabaja en un colegio y a ella como directora lo citaron y precisamente les mostraron el plan de estudios que viene obligatorio para todas las escuelas, para todos los colegios, y traen un énfasis en la ideología de género, traen un énfasis en la promoción de ¿cómo se llama? Y el promover el homosexualismo, traen un énfasis en la autoexploración, traen un énfasis en la hipersexualización, y luego no queremos que haya embarazos no deseados, pero la respuesta para los embarazos no deseados, ¿cuál es? El aborto. Entonces es una cadenita de pecado tras pecado tras pecado. ¿Y sabes por qué? Porque es un pueblo que ha abandonado precisamente su relación con Dios. Es un pueblo que no estudia las escrituras. Vivimos en un pueblo que no se promueve la predicación de la palabra. Y aún muchos, y lo voy a decir con directo y como va, muchas iglesias tristemente en vez de predicar la palabra de Dios, lo que se dedican es a entretener a la gente. En vez de alimentar a las ovejas, solo entretienen a los cabritos, en vez de estar alimentando al pueblo de Dios. ¿Con qué? Pues entretenimiento. Ya las iglesias ya no se está predicando la palabra. Entonces, si no se expone la palabra, si no se predica la palabra, tal cual como Dios la escribió, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es un pueblo en tinieblas. Es un pueblo en tinieblas, y es lo que pasó con el rey Acaz. Abandonó al templo, se hizo el idólatra y jaló precisamente a todo el pueblo a ser idólatra. E hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios castigó al pueblo por idolatría, por haberle dado la espalda. Pero ¿qué pasó después? Pues gracias a Dios, tú puedes leer esto en 2 de Crónicas, en el capítulo 28. Pero a partir del capítulo 29 al capítulo 31, te los dejo de tarea. 2 de Crónicas, capítulo 29, 30 y 31. Vas a ver precisamente al rey Ezequías, este rey del cual habla Proverbios capítulo 25, versículo 1.
habla precisamente de esto, del rey Ezequías, que recopiló estos proverbios que también son del rey Salomón, pero él los recopiló. ¿Quieres ahorita, amor? Ay, amor. Gracias. Entonces, realmente ese es el tema de Proverbios capítulo 25, versículo 1. Es padrísimo ver que el rey Ezequías, después de que su antecesor, el rey Acaz, se fue por las tortas, después de que se hizo idólatra, después de que abandonó el templo de Dios, ¿qué fue lo que hizo el rey Ezequías cuando llegó al reino? ¿Quieres leerlo? Sí, a ver si puedo. A ver si no, yo lo leo. Si no, perdónenme. Que es Segunda Crónicas 29. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Abías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Fíjate, vamos a hacer una pausa. ¿Qué es lo primero que hace el rey Ezequías? Lo primero que hace, si quieres la bendición de Dios, restaura tu relación con Dios. Lo primero que hace el rey Ezequías. Y me encanta el versículo 2 que dice que él hizo lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Qué podría decir Dios de nuestras vidas? Si fuera las crónicas de nuestra vida, ¿cómo serían escritas las crónicas de nuestra vida? ¿E hizo lo bueno ante los ojos de Dios? ¿O se fue por las tortas e hizo lo malo ante los ojos de Dios? Como precisamente fue el rey Acaz. Acaz, que era su papá, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Qué tristeza que de nosotros se diga literalmente que hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Qué triste, porque ¿sabes qué? Traemos maldición a los que están con nosotros. Pero qué hermoso es. Y algo muy importante, no dice, e hizo lo bueno ante el pueblo. No. Tampoco hizo lo bueno ante los ojos de sus amigos o los gobernantes. No. Dice, hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y eso es importante. Los ojos que importan, la aprobación que importa es la de Dios. La ley que importa es la de Dios. Y esa es la ley que es sobre toda ley. Y esa es la autoridad que es sobre toda autoridad. Comenzó a reinar el rey Ezequías siendo de 25 años. Un chamaquito. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto, hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Es lo que vamos a estudiar ahorita. Si yo quiero hacer lo recto ante los ojos de Jehová, como lo hizo el rey Ezequías, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ver un claro ejemplo en el rey Ezequías. ¿Qué es lo primero que él hizo? Restauró la relación con Dios. Eso fue lo primero que hizo. Primero Dios. No dice, pues arregló los problemas de Israel o arregló las broncas con Judá y los problemas de Judá. No, ¿sabes qué? Lo primero que él hizo fue restaurar la relación con Dios, del pueblo con Dios. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Primero Dios. Él sustenta todas las cosas con su poder. Él es el que sustenta todo. Sustenta nuestra salud, sustenta nuestra economía, sustenta nuestro carácter, sustenta nuestras vidas. Si mi corazón sigue latiendo, es por su voluntad. Y el día que Dios decida, así de fácil, se acabó. El hombre jura, hace planes, proyectos, y el hombre jura que tiene el control de las cosas, pero cuando viene una enfermedad, cuando viene un accidente, cuando viene una situación difícil a nuestras vidas y todo nuestro mundo se tambalea, nos damos cuenta de que no tenemos el control de nada.
Y ¿no? vivimos pensando que sí, ¿no? O sea, yo creo que toda esta época de pandemia es de las cosas más claras que nos ha quedado a todos, ¿no? Sí. De los planes y proyectos, y ya sabes que tu plan de no sé qué para de aquí a 3 años, ¿cuándo se te iba, en tu plan, cuándo te ibas a decir? Y bueno, sí, la pandemia me en lo... tu marketing plan. Imagínate, del 20 al 22, Ajá. que se podía, ¿cuál era el Señor en 2 segundos cambia todo? Y lo cambia con una pandemia, pero también con un accidente. También en cualquier momento las cosas pueden ser diferentes para todos los que estamos aquí, ¿no? Y hablando de esto, por ejemplo, cuando pasan eso de los accidentes, ¿no? Dicen algunas personas que están con discapacidad, dicen, bueno, yo estoy así, pero no, nadie te dice que tú no vayas a estar aquí tampoco. O sea, no sabemos si en nuestro caminar vamos a tener alguna discapacidad, ¿no? Y a veces pensamos, nos sentimos muy invulnerables, que no nos va a pasar nada, que nuestra vida es así, así va a seguir y así se va a terminar. Y esa es como la falta de sabiduría y de conciencia. Y de humildad. Total. La soberbia total, ¿no? Hablando a todos. Es una falta, es un temor, pero no hay temor, más bien no hay temor alguna, y es un temor mundano. No, tengo miedo porque esto, o voy a hacer esto porque no me vaya a pasar esto, porque no me va a pasar, ¿no? Pero realmente es un temor soberbecido en lo que nosotros podemos hacer. Y el temor de Dios nos lleva a esto, ¿no? Lo que hizo este rey, que dijo, en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. O sea, sabía que era lo primero que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Tenemos que restablecer, reparar, consolidar nuestra relación con Dios. Lo primero y lo más importante, querida familia. ¿Sabes algo? Siempre que hay un problema, llámale de cualquier índole. Por ejemplo, mi esposa y yo, que atendemos problemas matrimoniales, por lo general siempre los problemas son que si no me siento amada o atendida, o que si no me siento atendido, o no me siento respetado, o que si no me siento, o que si me ofendió, o que si esto y lo otro, o que si es indiferente, o que si ella critica, o que si, o sea, siempre las broncas matrimoniales son, a veces la mayoría son la punta del iceberg nada más. Es como yo lo platicaba, me parece que fue ayer o el domingo, ya no me acuerdo, pero de que lo platicaba. Y es el punto de decir, ¿sabes qué? Los problemas no son la enfermedad, son los síntomas. Solo son los síntomas. Es como cualquier problema que veas, como las adicciones, como los pleitos matrimoniales, como el divorcio, como el pleito entre padres e hijos, la falta de perdón, la depresión, la soledad, todo eso no es la enfermedad en verdad. Eso no es la enfermedad, esos son los síntomas nada más de la verdadera enfermedad. Es como la calentura. La calentura no es la enfermedad. La calentura solo son los síntomas. El cuerpo defendiéndose de la verdadera enfermedad. La calentura nada más son síntomas que algo está mal. De que algo está mal. ¿Y qué es lo que está mal? Pues puede ser una infección en la garganta, puede ser una infección en vías urinarias, puede ser el cochinovirus, ¿no? Pero, es decir, la calentura no es la enfermedad, y a veces solo queremos atacar la calentura. Pues por supuesto que se tiene que atender, por supuesto, pero esa no es la causa, eso nada más es el efecto, pero la causa es lo que se debe de atender. Igual en cualquier problema familiar, la causa no es la enfermedad, los síntomas. Los síntomas son los problemas, pero la verdadera enfermedad, lo que causa todos esos síntomas de depresión, de soledad, de problemas familiares, etcétera, etcétera, es una ausencia de Dios. Eso es la verdadera enfermedad. La verdadera enfermedad, el punto central de todos los problemas es una ausencia de Dios. Por eso cuando alguien dice, es que tiene la autoestima muy baja, por eso tiene una depresión y todo. No, la realidad es que tiene una ausencia de Dios. Porque cuando tienes a Dios, la palabra depresión sale de tu diccionario. La palabra soledad sale de tu diccionario. Cuando en verdad tienes una comunión con Dios, sabes que la historia cambia. Entonces,
El verdadero problema, la verdadera enfermedad es una ausencia de Dios. ¿Y qué es lo que Ezequías hace con un pueblo que va a gobernar, pero literalmente que es un pueblo idólatra? Es un pueblo que está en tinieblas. Es un pueblo que abandonó a Dios. Es un pueblo que ya no le importaba el templo de Dios y el templo de Dios estaba abandonado. Pues lo primero que hace Ezequías no fue el tratar de solucionar problemas de índole, permíteme que están mandando mensajes. El problema del pueblo al igual era económico, al igual era de violencia, al igual eran de problemas familiares, al igual eran de divorcios, al igual eran de pleitos entre vecinos, al igual eran entre pleitos entre padres e hijos, al igual eran, sí, seguramente había todos esos problemas entre el pueblo, pero lo primero que hace Ezequías es lo correcto. Primero Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, porque estaban como en guerra, como tú dices, o sea, dice en el capítulo anterior, dice que por toda esta desobediencia que tuvo Aquías, ¿cómo se llama? Me fue su nombre, Acaz. Por toda esta desobediencia, los entregó el Señor, ¿no? Dice que los entregó, dice, por lo cual Jehová los entregó a manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron, los tomaron en gran número de prisioneros, los llevaron a Damasco, fueron entregados en manos del rey de Israel, les bateó con gran mortandad, o sea, realmente les fue muy mal, pero muy, muy mal, o sea, realmente estaban sufriendo muchísimo. Y lo que hace Ezequías es, a ver, pues reconozcamos al Señor en nuestro camino para que enderece nuestras veredas, ¿no? Entonces, primero que tenemos que hacer, tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y restauró, en pocas palabras, les abrió las puertas al pueblo de regresar a Dios. Si tú le das la oportunidad a tu familia de acercarse a Dios, muchos problemas se van a acabar. Si tú tienes hijos, muchas veces estás peleando con el tema de la música, o peleando con el tema de las películas, o de las malas amistades, o de adicciones, o estás peleando con esos temas, pero la realidad es que ese no es el problema. Esos son simplemente los síntomas. Pero el verdadero problema, lo primero que tienes que hacer es restaurar la relación de tus hijos con Dios. Y si Dios entra en la vida de tus hijos, ya estás del otro lado. Porque entonces Dios les dirá qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque entonces el Espíritu Santo de Dios va a guiar a tus hijos. Por eso lo primero que debes de hacer es acercar a tus hijos a Dios. Y Dios se encarga de todo lo demás. Por eso, esto que hizo el rey Ezequías, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Número 1, restauró el templo. Es lo primero que hizo. El primer año de su reinado, en el mes primero, o sea, el primer año y en el primer mes, lo primero que hizo, ¿no? Lo primero que hizo fue abrió las puertas de la casa de Jehová. Abrió las puertas del templo. Vengan y reanudemos otra vez nuestra relación con Dios. Reconstruyamos nuestra relación con Dios. Y las reparó. Es curioso, querida familia, y pongan mucha atención, es muy curioso que ustedes saben que estudiamos verso por verso y capítulo por capítulo, ¿cierto? Sí. En Juan vamos verso por verso y capítulo por capítulo. Los martes vamos precisamente capítulo por capítulo en Proverbios. Y en los lunes que estamos estudiando Nehemías con los varones, estamos estudiando capítulo por capítulo también. Y adivinen cuál fue el tema del día de ayer. Ayer lunes, en Nehemías, tocó el tema de la restauración en Nehemías capítulo 3. Cuando empieza la restauración. Y es curioso, diosidencialmente, que el tema de ayer fue la primer puerta que restauraron en Nehemías capítulo 3, fue la puerta de las ovejas. ¿Y cuál es la puerta de las ovejas? Precisamente era donde entraban las ovejas para el sacrificio en el templo. Lo primero que restauraron en Nehemías, cuando están restaurando los muros de la ciudad,
lo primero que restauraron fue la comunión con Dios. El primero que entró a restaurar fue el sumo sacerdote. Y lo primero que se restauró fue la puerta de las ovejas, hablando de que lo primero que se debe de restaurar es el sacrificio, porque la puerta de las ovejas eran por donde entraban las ovejas para el sacrificio al Señor. Y sabemos que ese sacrificio para nosotros ya fue hecho en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo primero, el mensaje de ayer fue lo primero que tenemos que restaurar en nuestras vidas es nuestra comunión y relación con Jesucristo a través de su sacrificio. El día de hoy, un día después, nos toca estudiar precisamente Proverbios capítulo 25 y el primer versículo habla del rey Ezequías. ¿Y qué es lo que hace Ezequías? Lo correcto, lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo lo correcto, lo bueno ante los ojos de Dios? ¿Sabes qué? Lo primero que hizo en el primer año y el primer mes de su reinado, restaurar la relación del pueblo con el templo, con Dios. Lo primero que restauró fue la casa de Dios. Y hablando de eso, próximo sábado y próximo domingo ya regresamos a nuestra iglesia de forma presencial. Así es que aprovecho el comercial para decir, mira, hasta rimó, vamos a hacer una rola. El próximo sábado y próximo domingo reiniciamos nuestra iglesia de forma presencial. Así es que vemos el próximo sábado o domingo, es el mismo servicio. Entonces, lo primero que hace el rey Ezequías y que fue lo agradable ante los ojos de Dios fue restauró, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Qué más? ¿Puedes leer, amor? El versículo 4 dice: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Fíjate nada más qué versículos tan impresionantes, tan tristes también, pero tan bonitos. ¿Tristes por qué? ¿Por qué crees que Ezequiel tuvo que abrir las puertas del templo Ezequías, perdón? ¿Por qué Ezequías tuvo que abrir las puertas del templo y restaurarlas? ¿Por qué? Porque estaban cerradas y estaban destruidas. Y si estaban rotas y destruidas y cerradas y destruidas, era porque no había servicio en el templo. No. Y si no había servicio en el templo, no había quien sirviera en el templo. Habían hecho lo malo antes, ¿no? O sea, y como habían hecho lo malo antes, ¿qué fue lo que pasó? Que el pueblo, el rey precisamente Acaz, abandonó el templo. Y si el pueblo abandona el templo, dejaron de ofrendar, dejaron de diezmar, y los sacerdotes y los levitas, que eran los que servían en el templo, al no tener al pueblo en el templo, se fueron a trabajar a otros lados, abandonaron el templo. Entonces abandonaron el templo y se fueron a buscar trabajo por otros lados y trabajaron en otros lados. Y precisamente si no hay quien predique la palabra, entonces el pueblo se va a oscuridad, que fue lo que pasó precisamente en el capítulo 28. Capítulo 29, ¿qué es lo que hace el rey Ezequías? Lo que hace es abrir las puertas, restaurar las puertas del templo y traer a los levitas, traer a los sacerdotes que habían abandonado también el templo y que se habían ido a trabajar en otros lados, y se los trajo de vuelta y les digo, ¿saben qué? Ya no se me van de aquí. Ahora ustedes van a estar aquí trabajando otra vez en el templo y van a predicar la palabra al pueblo. Y es lo que está haciendo Ezequías. El rey Ezequías es lo que está haciendo, restaurar la actividad en el templo. Y luego en el versículo 7, ¿puedes seguir, amor? Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio.
como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora, aquí precisamente Ezequías lo que le está diciendo a los levitas y a los sacerdotes, les está diciendo, ¿saben qué? Regresen a trabajar en el templo. ¿Por qué? Porque nuestros padres han hecho lo malo, porque el pueblo hizo lo malo, porque se apartó del Señor, porque ustedes también dejaron de predicar la palabra y el pueblo estaba en tinieblas. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque el pueblo estaba en tinieblas. Pues entonces empezó a ver esto. Cerraron las puertas, los pórticos, apagaron las lámparas, no quemaron incienso para el Señor, no sacrificaron, no dieron ofrendas, holocaustos para el templo de Dios. Por tanto, la ira de Dios ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración, etc. Entonces ha venido un desastre. Pero fíjate, me llamó mucho la atención el versículo 9. ¿Qué pasa cuando un pueblo o una familia está literalmente apartada de Dios? Y dice aquí, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos. Eso es lo que pasa cuando una familia se aleja de Dios. Son cautivos, se vuelven esclavos del pecado, esclavos del ego, esclavos del orgullo, esclavos de la falta de perdón, esclavos de adicciones, esclavos de una necesidad de aprobación, una necesidad de likes en tus fotos, una necesidad de aplausos, una necesidad de palabras bonitas, una necesidad, un vacío, una esclavitud ¿cómo se llama? Literalmente a las adicciones. O sea, literalmente una familia que está apartada de Dios se vuelve esclava. Son cautivos, como dice aquí. Y precisamente como el pueblo estaba apartado de Dios, se llevaron cautivos a los hijos, a las hijas y a las mujeres. De la misma manera, cuando una familia está apartada de Dios, son cautivos. El hombre es cautivo de su trabajo. El trabajo. La esposa o los hijos pueden ser cautivos de 1000 cosas. De la falta de perdón, del orgullo, de un egocentrismo, de malas amistades, de N cantidad de cosas que nos mantienen cautivos. Pero Cristo Jesús vino a traer libertad a los cautivos. Lo primero que se debe de hacer es literalmente reconocer dónde estamos, para que entonces podamos pedir perdón a Dios y dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas. Versículo 10, ¿puedes seguirlo leyendo, amor? Versículo 10 dice: Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. ¿Me sigo? Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. Y si tú sigues leyendo el capítulo 29, se enfoca en que precisamente el rey Ezequías se enfocó en restaurar la actividad en el templo. Los sacerdotes y los levitas habían abandonado el templo porque el pueblo había abandonado el templo. Cuando el pueblo abandona el templo, entonces los sacerdotes y los levitas se fueron a buscar trabajo a otro lugar y el templo quedó abandonado. El templo abandonado, el pueblo se hizo idólatra, y entonces vino el castigo de Dios sobre un pueblo que había abandonado a su creador, a su Dios. Lo bueno que hizo Ezequías fue precisamente, lo primero que hace es restaurar el templo, restaurar las puertas del templo y abrirlas, traer de vuelta a los levitas, traer de vuelta a los sacerdotes
y decirles: ustedes se van a poner a trabajar ahora aquí, ya no van a andar trabajando fuera, van a trabajar en el templo y van a estar sirviendo al Señor y sirviendo al pueblo, predicando la palabra. Y eso fue lo que hizo. Y en los últimos versículos que leímos ahorita, simplemente lo que está haciendo es restaurando lo que es el alfolí famoso del templo. El alfolí, cuando dice en Malaquías que los diezmos sean depositados en el alfolí, se refiere precisamente a esas cámaras, a esas bóvedas que había en el templo para guardar los diezmos y las primicias que el pueblo daba. Y eso era para la manutención de los sacerdotes y de los levitas. Entonces, lo que está haciendo aquí Ezequías es restaurando la actividad del templo. Ya se van a quedar a trabajar aquí, el pueblo ya va a traer otra vez las primicias y los diezmos, se va a restaurar las bóvedas, lo que es el alfolí, y ya la gente va a traer sus diezmos y ofrendas. Entonces ustedes van a estar dedicados 100% a predicar la palabra y a restaurar la actividad en el templo. Eso es lo que hace Ezequías en el capítulo 29. Capítulo 30 habla de que restaura la Pascua y celebran como pueblo la Pascua. Qué precioso es que de las primeras cosas que hace es celebrar la Pascua. ¿Qué simboliza para la Pascua? Precisamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que hace Ezequías del capítulo 29 al capítulo 31, te lo dejo de tarea, es maravilloso porque dice que él fue lo que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo bueno? Poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, restaurar nuestra comunión con Él, restaurar lo que es la Pascua en nuestras vidas, el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Es curioso que fue el mensaje del día de ayer en Nehemías, y es curioso que al día siguiente, conforme a los versículos que vamos siguiendo y a los capítulos que vamos siguiendo, tocó el mismo tema. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta semana? ¿Sabes qué? Restaura tu relación con Dios. Busca al Señor en primer lugar en tu vida. Lo más importante, busca al Señor. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Primero Dios en tu vida. Y todo lo demás vendrá por añadidura. No busques las añadiduras. Busca al Señor. No busques los milagros de Dios. Busca al Dios de los milagros. Lo primero que tenemos que restaurar es nuestra relación con Dios. Lo primero y lo más importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es lo más importante, querida familia. Todo lo demás son síntomas. Problemas familiares, problemas inclusive económicos, problemas de cualquier índole. ¿Sabes qué? Muchas veces solo son síntomas, pero la verdadera enfermedad es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que restaurar en nuestra relación y comunión con Dios. Y si tú y yo restauramos nuestra relación con Dios, sabes que todo lo demás viene por añadidura. Y aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque el Señor estará con nosotros. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, realmente cuando caminas con el Señor y tienes esa relación firme con Dios, el mundo se puede estar cayendo, pero tú estás firme porque el Señor está contigo. Por supuesto, como seres humanos nos ponen tristes muchas cosas, nos preocupan muchas cosas, ¿no? De salud, familiares, económicas. Es normal, vivimos en un mundo donde nos duele, donde nos ponemos tristes y todo, pero ¿sabes qué? No nos derriba nada, porque el Señor es nuestra fortaleza, porque el Señor es nuestra firmeza. Si el Señor no es lo más importante en tu vida, pídele perdón esta noche. Reconcíliate con Él. Y pon al Señor en primer lugar en tu vida. Es el lugar que le corresponde. Él es el único que puede sostener todas las áreas de tu vida. El único que puede sostener y que te puede ayudar en todas las áreas de tu vida.
puede ayudarte en tu matrimonio, puede ayudarte en la educación de tus hijos, puede ayudarte en tu relación con tus padres, puede ayudarte en tu trabajo, puede ayudarte en la salud, puede ayudarte en cualquier área, porque Él es el Todopoderoso. ¿Y qué hay imposible para nuestro Dios? Nada. Por lo tanto, lo más importante es que tú y yo restauremos y fortalezcamos nuestra relación con Dios. Eso es lo que hizo Ezequías. Eso es lo que hizo el rey Ezequías. Y en el capítulo 25 de Proverbios, él fue el que recopiló, porque qué triste que las escrituras fueron menospreciadas. Pero lo que hizo Ezequías fue restaurar, recopilar y juntar otra vez las escrituras. No existe restauración con Dios, no existe avivamiento como muchas veces se dice en muchas iglesias, si no hay estudio de la palabra y meditación en la palabra de Dios. No existe. Dios y su palabra es poderosa para transformar vidas. Dios y su palabra es poderosa para dar dirección y sabiduría. Tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien a estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Querida familia y amigos, lo más importante es restaurar nuestra relación con Dios. Y como decía mi esposa al inicio, es una comunicación con Dios. Es un baile de dos. Es una plática, no es un monólogo. Cuando Dios habla, es cuando tú y yo meditamos en la palabra y escudriñamos la palabra y dejamos que Dios hable y nosotros callamos. Pero entonces es diálogo. Primero dejamos que Dios nos hable y después nosotros hablamos a Dios para que haya un diálogo. ¿Y cómo es que hablamos con Dios? La oración. La oración, el orar, pasar tiempos en oración, eso es un diálogo con Dios. Y después callamos y dejamos que Dios, a través de su preciosa palabra, hable a nuestros corazones, hable a nuestro ser. Dejemos que Dios nos hable a través de su palabra. Y después nosotros le contestamos. ¿Cómo? En oración. Eso es una relación, eso es una comunicación con Dios. Y es lo que Dios nos llama y nos invita a esa comunicación y a esas relaciones. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Restauró el templo y las actividades en el templo. Sí, pero ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Según Proverbios capítulo 25, versículo 1. Recopiló las escrituras y las puso al alcance del pueblo, para que el pueblo pudiera acercarse a la palabra de Dios, para que el pueblo pudiera estudiar la palabra de Dios. No existe avivamiento sin meditación y estudio de la palabra de Dios. Y tú puedes ver esto en Nehemías capítulo 8, que es maravilloso. Nehemías 8. Así es que, querida familia y amigos, ahora sí, como diría la canción, y con esta me despido. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Muchos problemas que vivimos en nuestras familias, en nuestras circunstancias, son precisamente no porque haya un problema en sí, sino porque son síntomas del verdadero problema. Y el verdadero problema es una ausencia de Dios en nuestras vidas. El verdadero problema es que hemos puesto en primer lugar en nuestras vidas a cualquier cosa que no sea Dios. Aún tus hijos no pueden estar en primer lugar en tu vida. Tu trabajo no puede estar en primer lugar en tu vida. Tú mismo, como lo enseña la religión o esta secta que es el humanismo, no puedes estar en primer lugar en tu vida. Dios deja que sea el primer lugar en tu vida. Y entonces todo vendrá. Oramos, ¿sale? ¿Puedes orar, amor? Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Dios, porque en ti podemos encontrar saciedad, podemos encontrar plenitud, podemos encontrar dirección, podemos sentirnos confrontados, Señor, y venir ante ti para pedirte perdón, Señor. Nosotros vemos en tu palabra como una y otra vez cuando nos rebelamos ante ti, te quitamos del primer lugar que te pertenece, Señor, cosas pasan.
y que de repente pareciera que no, y por tu misericordia y la gracia que tienes para con cada uno de nosotros, tal vez podríamos a veces ni darnos cuenta, pero yo te quiero suplicar, Señor, que pongas delante de nosotros, los que estamos escuchando, viendo esta predicación, Señor, de tu palabra, que pongas delante de nosotros nuestros pecados que nos son ocultos, donde estamos dándote la espalda, donde no nos estamos tal vez dando cuenta que estamos siendo rebeldes, Padre, para poder venir ante ti humildemente, reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, Señor, y poder seguir dejándonos ser transformados con el lavamiento de tu palabra. Señor, te agradecemos por cada una de las personas que están conectadas, te pedimos por aquellos que también están ahorita con COVID, Señor. Te agradecemos porque sabemos que en esta ocasión para muchos este paso ha sido muy diferente al de hace 2 años, Señor. Ha sido casi pues con síntomas muy tolerables. Y en casa, Señor, te pido por todos aquellos que están teniendo problemas de salud en relación a esto o cualquier otro, Señor. A las personas que están yendo a los hospitales, para que tú seas su confianza, para que tú seas su plenitud y su llenura, Señor, que te podamos ver en toda esta situación que nos acontece, Señor, y te pido también para que nos ayudes a descansar, y Señor, que con tu favor, con el poder de tu Espíritu Santo, esta palabra que estamos aprendiendo en Proverbios 25, Señor, no se nos olvide, sino que podamos dormirnos pensando en estos versículos, en Crónicas 28, en 29, en leer y leer, que saber que lo que pasó tal vez en otro tiempo, Señor, nos vemos reflejados como seres humanos. Nos vemos reflejados en nuestra insuficiencia, Señor, y en cuánto te necesitamos. Gracias, Señor, por estos momentos que tú nos das, por la vida de cada persona que está conectada y por las de sus familias. Gracias, Padre, por lavarnos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues queridos amigos y familia, les mandamos un fuerte abrazo. Ha sido un placer para mi esposa y para mí estar con ustedes esta noche. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, coman frutas y verduras y estamos por acá para servirles. Que tengan una muy bonita noche.